Padre eterno de la gloria. Entonces voy a continuar con la predicación. Quiero transmitir en Levítico, en el capítulo 5, versículo 3. Dice la palabra del Señor así: o si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya, con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Entonces, lo que está diciendo la palabra de Dios aquí nos deja ver que lo que nosotros cometimos, los errores que cometimos antes, a nosotros nos hace culpables. Si no lo sabemos, cuando llega, nosotros a veces lo llegamos a saber y no nos limpiamos. O sea que es importante limpiarnos. A nosotros nos alcanza el pecado de nuestros bisabuelos, nuestros abuelos y nuestros padres, por los ancestros, por la genealogía, y por los sellos, por códigos, por leyes, por transmisores, receptores, espíritus generacionales, actas que nos son contrarias. Porque cada vez que cometemos un error, nosotros firmamos una acta. O sea, una acta es un convenio con aquello que tú pecaste, con una potestad de las tinieblas, y eso ahí se queda, y sabiendo tú que lo cometiste, si no confiesas ese pecado, entonces eso te va a servir de castigo, te va a servir de juicio. Entonces es importante que se confiese todos los pecados. Cuando uno va limpiándose, el Espíritu de Dios le va mostrando a uno los pecados antepasados que debe de limpiarse uno. Pero mientras uno no tome la decisión de comenzar a confesar los pecados, el Espíritu Santo no te dice nada. Pareciera que estás purificado, que estás limpio, no hay mancha, no hay arruga, no hay pecado, no hay inmundicia, no hay nada en el corazón del Hijo de Dios. Pero en el corazón del Hijo de Dios está lleno de un montón de rapacidad, hay un montón de desorden en el corazón, y no se transmite un sonido correcto de las cuerdas bucales, porque son 7 cuerdas bucales, y es necesario transmitir el sonido de los 7 espíritus de Jehová de los ejércitos. Pero no se transmite ese sonido porque en el corazón está sucio el corazón. Es importante limpiar el corazón para que transmita un sonido la iglesia, el sonido del Espíritu de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que se transmita. Entonces, por eso es que Dios en su misericordia me usa para transmitirte este mensaje en esta hora. Entonces, quiero hablarte en Levítico, en el capítulo 5, ahí mismo, en el versículo 5, dice así la palabra del Señor: en cuanto pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Dice la palabra de Dios, en aquello que pecó. Pero muchas veces hay gente que sí cree en la administración, pero van y dicen: ¿sabe qué? Yo pequé delante de Dios, pero nunca dicen la sinvergüenzada que hacen. Nunca confiesan realmente lo que hacen, sino que van: yo pequé, fíjese, y yo vengo que usted interceda por mí, así como mi Señor Jesús intercede ante el Padre. Para eso pusieron a los 5 ministerios, para que el pueblo confiese su pecado y entonces el pueblo sea libre. Pero el pueblo tiene que decir la sinvergüenzada que hizo, porque si no confiesa lo que hizo, entonces de nada le sirve. Porque fácil es ir y decir uno: es que pequé contra Dios. Eso lo puedo decir yo al público, en toda la iglesia. Pero ir directamente a decir que cometió un adulterio, cometió una fornicación, cometió un hurto, peleó con un hermano, es un pleitista que no deja el pleito, es un amargado, es un chismoso, es un ladrón, es un montón de problemas en su corazón, pero no se atreven a decirlo. Entonces tienen que confesar realmente lo que hicieron o lo que hicimos. Y aquella persona, aquel hijo de Dios, aquel ministro que quiere confrontar a otro, tiene que estar limpio. Tuvo que verse limpiado, tuvo que verse purificado, tiene que practicar la justicia, tiene que purificarse. No es nomás solo de ir a confrontar, no es nomás solo de ir a hablar y uno es un sinvergüenza. No. El que lo va a usar Dios para esto tiene que ser un ministro que se purifique, un ministro que se limpie. Yo dejo en tu corazón esta palabra. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude y que Dios te guarde, iglesia.
y que tú confieses tu pecado para ser libre y que te puedas ir con mi Señor Jesucristo. Porque viene el tiempo que el Espíritu de Dios se quitará de en medio de la tierra y se manifestará el inicuo que es Satanás, devorando a la iglesia, devorando a todo aquel que no quiso humillarse, no quiso confesar su pecado, no quiso limpiarse, no quiso reconocer que es culpable, no quiso reconocer que es pecador. Todo aquel que dice que no es pecador, que no peca, ya ha pecado, porque mentiroso es, dice la palabra de Dios. Yo dejo en tu corazón esta palabra, que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y que esta palabra te lleve a un arrepentimiento y a un encuentro con nuestro amado Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.